Muchas bendiciones para todos, amados. Soy el pastor Jorge Justi de aquí, desde la sede del Ministerio Palabra y Verdad, para traerles el segundo mensaje de la serie que hemos titulado La Palabra de Dios es Poder. Les invito a que compartan este video, a que hagan grupos para que lo vean, para que sea de bendición para todos y que luego también lo compartan cuando suba como el video más adelante. Como siempre, este mensaje es un mensaje de aliento, es un mensaje para edificarnos y especialmente para fortalecer nuestra fe y la convicción en la palabra de Dios. Por eso que lo he titulado La Palabra de Dios es Poder. Y se basa en el mensaje de hoy, el segundo mensaje se titula Alimento y Victoria. Alimento y victoria. Y se basa en el pasaje de la primera epístola de Pedro, capítulo 2, versos 1 y 2, que dice: desechando pues toda malicia, todo engaño y todas las detracciones, desead como niños la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Oremos, Señor, gracias te damos en esta noche, mi Dios, te alabamos y te bendecimos, te damos la honra y la gloria a ti, Señor. Venimos ante ti con un corazón contrito y arrepentido por cualquier ofensa que hayamos tenido contra ti o contra nuestro prójimo, para que tú nos perdones y podamos llevar un corazón limpio y puro al trono de tu favor y de tu gracia, para que nos des el discernimiento a través del Espíritu Santo para recibir la revelación de este mensaje en nuestros corazones. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. El primer mensaje de la serie, que fue el martes pasado, mencioné que la palabra de Dios causa en nosotros varios efectos, como que produce fe, produce un nuevo nacimiento, nos da alimento espiritual, nos produce sanidad y salud, nos da iluminación y sabiduría, nos da victoria sobre el pecado y nos produce limpieza y satisfacción. En ese primer mensaje me concentré en esos últimos dos efectos de limpieza y de santificación y los vimos cada uno en detalle. Y hoy me voy a concentrar en dos efectos que son tan importantes como los que vimos anteriormente en el mensaje anterior, y es bien importante también que entendamos esos mensajes porque nos ayudan a sobrellevar especialmente este tiempo que estamos en aislamiento social, ese distanciamiento, esa reclusión, ese despegue, ese desajuste que nos ha causado en nuestro diario vivir esta situación de la pandemia. Y debemos estar bien pegados a la palabra de Dios para mantenernos en ella. Esos dos efectos son los de ser alimento espiritual y darnos la victoria sobre el pecado y Satanás. Y vamos a verlos individualmente. El primer efecto, amados, es que la palabra es alimento espiritual. Tenemos que creer que la palabra de Dios tiene poder, y es poder. Y tiene poder porque en el Evangelio del apóstol Juan, capítulo 1, versos del 1 al 5, nos dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces vemos, amados, que si no les dijera nada más, estos 5 versículos serían suficientes para resumir la esencia de este mensaje. La palabra de Dios es poder, porque la palabra de Dios se hizo hombre en su Hijo Jesucristo y habitó entre nosotros. Y el versículo 14 del mismo Evangelio de Juan, capítulo 1, nos dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, para experimentar ese poder de la palabra de Dios en nuestras vidas, hermanos, tenemos que entender que es alimento espiritual, que es lo que nos nutre a nosotros, así como la carne necesita su alimento físico, nosotros necesitamos ese alimento espiritual.
que no podemos obrar en poder si no nos alimentamos de la palabra, si no buscamos en las Escrituras, si no nos apropiamos de todas las promesas y de las bendiciones que ésta trae a nuestras vidas. En el verso base que vimos, el apóstol Pedro nos dice que saquemos de nuestra mente toda distracción. Y eso es una cosa bien difícil de hacer, hermanos, con este tiempo tan vertiginoso en que vivimos, que todo es, como yo digo, de microondas, donde queremos las cosas que sucedan inmediatamente, donde tenemos un bombardeo de distintos estímulos en nuestra mente, por nuestros sentidos, por nuestro olfato, por la vista, por el oído. Debemos sacar todas esas distracciones, debemos sacar toda malicia, todas esas cosas que vemos en las noticias, todas estas situaciones de abuso de niños, de trata de blancas, toda cuestión de adicción de drogas, todas las malas noticias que traen ese tipo de malicia que es producto de la iniquidad. Debemos sacarlo y debemos sacar también todo engaño, las mentiras que nos dan bombardeando todos los días, que nos hacen ver como si fueran verdades y en realidad son mentiras del enemigo para confundirnos a nosotros y para evitar que entonces nos alimentemos espiritualmente de lo que verdaderamente nos conviene, que es la palabra de Dios. Olvidamos todo lo que nos acongoja y nos crea un ambiente de inseguridad y temor en esta temporada y dediquemos tiempo, amados, a la alimentación espiritual que nos da la fortaleza para combatir cualquier ataque del enemigo que pretende alejarnos del camino que ya hemos decidido tomar cuando hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Esta pandemia que estamos pasando, amados, más que el efecto físico que nos pueda causar, nos causa un efecto espiritual aún mayor. Si dejamos que nuestra mente se llene de estos pensamientos que ya les mencioné y no nos alimentamos de la palabra de Dios. Si decidimos ver la serie de Netflix en vez de leer un poco la palabra o ver un documental cristiano, una película cristiana, algo que nos alimente positivamente, entonces dejamos que nuestra mente se llene de todas esas cosas. Cuando Jesús estuvo en el desierto ayunando, antes de comenzar su ministerio, estuvo 40 días y 40 noches en el desierto, Satanás lo tentó diciéndole, según dice el Evangelio de Mateo, capítulo 4, verso 3, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y en el verso 4 siguiente le dice Jesucristo respondiéndole, y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, hermanos, Jesús lo dijo, escrito está, indicando que la palabra de Dios ya estaba escrita. No solo de pan vivirá el hombre. Fíjense que él no dijo, no solo de pan vive el hombre o vivió el hombre, sino que no solo de pan vivirá el hombre, que es un verbo continuo. Esto indica la promesa que nos da la palabra para nosotros de darnos ese poder si la convertimos en nuestro alimento espiritual en nuestras vidas. Él es nuestro alimento espiritual porque Él es la palabra. Jesucristo es la palabra hecho carne, el verbo hecho carne, y por lo tanto el poder de la palabra es tener el poder de Jesucristo en nosotros si lo aceptamos en nuestros corazones. Entonces, amados, el primer efecto de la palabra es ser el alimento espiritual para nuestras vidas, para nuestro espíritu. El segundo efecto, la palabra produce victoria sobre el pecado y Satanás. Ese es el segundo efecto. La palabra produce victoria sobre el pecado y sobre Satanás. El Salmo 119 y verso 11 nos dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y el Salmo 56 y verso 4 también nos dice, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Mis queridos hermanos y hermanas, la Biblia es clara y promete a los hijos de Dios y a los discípulos de Cristo victoria sobre el pecado.
En otras palabras, la intención de Dios para sus hijos es que acaben con el pecado. Porque el pecado ya fue vencido en la cruz por Jesucristo. Necesitamos entender que la forma más efectiva de combatir el pecado es con el poder de la palabra. No debemos malinterpretar o ignorar la palabra y su poder. Dice la palabra en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, verso 6, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, por definición, si nosotros aceptamos a Jesucristo en nuestros corazones, amados, no debemos pecar, porque le hemos conocido. Y si pecamos, lo que está diciendo es que no lo hemos conocido completamente, o quizás totalmente no estamos comprometidos a creer en lo que dice su palabra, y por ende no vamos a tener el poder que nos da para poder vencer al pecado. Estamos, amados, en una posición única nosotros, tú y yo, ante esta pandemia para reclamar la promesa de Dios, que es la victoria que nos dio. Vivamos entonces con seguridad, con confianza en la palabra de Dios. No hay que tener ningún temor, hay que estar precavido, hay que estar prevenido. No podemos hacer las cosas así a la ligera o sin un sentido de preocupación por el prójimo, porque quizás a nosotros no nos afecte la pandemia y salimos y no usamos la máscara, pero el que está al lado de nosotros es una persona que tiene alguna condición que puede ser contagiado, y si uno no sabe, porque dicen los que saben de esto que a veces los síntomas no son evidentes. Entonces, si nosotros no tenemos ese cuidado, si no tenemos esa preocupación por el prójimo, los estamos exponiendo. Entonces, lo que dice la palabra es que no tengamos ningún temor y que andemos y vivamos con seguridad y con confianza en la palabra de Dios. Saquemos de nuestra vida todo vestigio de iniquidad, toda raíz de amargura, amados, todo rastro de pecado, ese remordimiento, esa amargura, ese odio que quizás hay en los corazones de la gente. Hay que sacarlo, desarraigarlo completamente del corazón y afianzarnos en la palabra de Dios. Pablo dijo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2, verso 14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Y en el verso 17, más adelante dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, que se mantienen por ahí haciendo falsas doctrinas, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Pronunciamos y creemos y hablamos la palabra de Dios sin adulterar, que es la que nos da el poder para vencer el pecado y vencer a Satanás. Vemos pues como en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, se narran todas las tentaciones que tuvo Jesús y que trató Satanás cuando estuvo en el desierto sin tener ninguna victoria sobre él. De igual forma, mis hermanos y hermanas, tenemos la promesa de Dios que si con el poder de la palabra de Dios somos firmes y somos combatientes, podemos contra todas las tentaciones del enemigo. Recuerden que la tentación lo que hace es que te expone para que tú caigas, y si actúas sobre esa tentación, entonces estás en pecado. Y eso fue lo que Satanás no logró con Jesucristo, porque él lo tentó varias veces, según dice la Escritura, pero Jesucristo jamás cedió ante esa tentación. Y citó la palabra de Dios. Escrito está. Escrito está. Todas las tentaciones que nosotros combatimos, nosotros también, si lo hacemos, estaremos sentados junto a Jesús a la derecha de nuestro Padre Celestial cuando venga por segunda vez y cuando seamos levantados y llevados al cielo para la vida eterna. El libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 21, nos dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Esto lo dijo nuestro Señor Jesucristo.
Y para terminar, mis amados, tú y yo tenemos la gran oportunidad de hacer algo de bendición en este tiempo de indecisión, en este tiempo de incertidumbre, en este tiempo de duda y de desesperación que tienen algunos. Podemos retomar las promesas de Dios en su palabra y con poder que viene de la palabra misma, que es Jesucristo, hacer una transformación en nuestras vidas y en la vida de otros. El alimento espiritual que nos da la victoria viene de la palabra de Dios, no de más nada. Podemos leer los libros que se han escrito, podemos leer todos los tratados, podemos ver todas las otras cosas que el hombre ha sacado, pero ¿saben de dónde viene y de dónde provienen todos esos libros? De la palabra, de la Biblia. Esa es la base, porque de aquí es que viene el poder de Dios, porque es el Hijo de Dios, el Verbo hecho hombre, transformado en la palabra, las Escrituras. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 8, versos 31 y 32, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y ese, mis queridos hermanos y hermanas, es el verso que el Señor puso en nuestros corazones para hacer el ministerio de llevar siempre la verdad, para que conozcan la verdad y para que esa verdad le haga libre a todo aquel que desee aceptarla en su corazón. No tendrás más temor, no tendrás más ansiedad, no tendrás ninguna pena, ningún dolor, ninguna angustia, porque la verdad de la palabra, amado, la verdad de la palabra, que es poder, te va a hacer libre. Libérate. Toma esa decisión, es una decisión que la vas a tener que tomar tú, nadie la puede tomar por ti. De ser libre, de romper esas cadenas que te tienen atados o que te han tenido atado en el pasado, con raíces de amargura, de odio, de rencor, de lo que sea, de egoísmo, de avaricia, de todas las obras de la carne. Si te aferras a la palabra de Dios, la palabra te va a hacer libre. Y si en este momento, como siempre termino, hay alguien que no ha aceptado a Jesús en su corazón y no ha experimentado esa transformación para que esa palabra entre y sea parte de su vida, yo te invito en este momento, porque el Señor te está haciendo una invitación a través de este mensaje para que tú aceptes a Jesucristo en tu corazón. Y dice la palabra en Romanos que solamente tienes que creerlo en tu corazón verdaderamente y pronunciarlo con tu boca. Y para eso te puedo asistir para que puedas decir esta sencilla oración, pero que es poderosa y que encierra ese deseo de hacer un cambio completo y una transformación en tu vida. Si extiendes tu mano y cierras tus ojos, puedes decir: Señor Jesús, yo te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador, para que transformes mi vida. Me arrepiento de mis pecados. Escribe, Señor, mi nombre en el libro de la vida y llévame y guíame con el poder de la palabra tuya, que es el alimento espiritual y que es la victoria sobre el pecado y sobre Satanás, para que pueda yo ser hijo de tu Padre Celestial y discípulo tuyo, en el nombre de Jesús. Y si lo haces, te aconsejo que busques una iglesia de sana doctrina donde puedas continuar desarrollándote espiritualmente y continuando alimentándote de la palabra de Dios. También llamo el segundo llamado de la reconciliación, aquellos que se han apartado y que quieren volver al Señor, que siempre están a tiempo, porque la palabra dice también que las misericordias de Dios se renuevan todos los días, así que eso nos da la oportunidad de pedirle perdón por nuestros pecados, de arrepentirnos y regresar de nuevo al camino que ya habíamos emprendido y que nos salimos por cualquier razón que haya podido ser. Así es que así también te invito a que te reconcilies con el Señor arrepintiéndote de tus pecados. Y quiero saludar a los que se han conectado hasta este momento, que no los saludé en el principio. Por ahí tenemos a Rosa Morales, bendiciones Rosa, siempre la primera ahí. Esther Villalonga, Esther, muchas bendiciones.
Está Faustino Terán Chacón, también te bendigo, Faustino. Sofi Mesa, que aparentemente está con Esther Villalonga. Está por ahí Félix Martínez, que nos está mirando también. Odalis Castañeda, Odalis, mi hermana, te bendigo. Guidi Merced, la mamá de mi hija, también está por ahí. Muchas bendiciones. Francisco Blasco, ese es mi cuñado allá en Puerto Rico, está viendo junto con mi hermana Alba por allá. Judith Burgos también está conectada. Judith, te bendigo. William Romero, muchas bendiciones, William, mi hija también, Guidelis. Marta Hernández Bernal, Marta, muchas bendiciones para ti también. Mi hermana, ya la saludé. Rosa Gilma Acosta, muchas bendiciones, bienvenida Rosa Gilma. Tibisay García, bendiciones para ti, Tibisay. Te bendigo. Juan Pablo Rosado, Lambertini, bendiciones para ti también. Y para terminar, les recuerdo que estamos llevando una misión de ayuda y de apoyo y de siembra para una región de Nicaragua que se llama el Tuma. En Nicaragua es una región bien remota y hay unos pastores jóvenes llamados Jenner y Anielka Averruz. Tienen una iglesia que se llama Casa del Alfarero en el Tuma, Nicaragua. El Señor los ha mandado y los ha puesto allá para que empiecen una obra desde cero y están en el proceso de construir su templo y estamos uniéndonos a esa obra y queremos darle ayuda económica a través del ministerio para terminar. Ya están en la tercera fase, están terminando lo que es el techo de la iglesia. Y queremos que las personas que quieran unirse a este esfuerzo, que lo hagan visitando cualquiera de las plataformas de nosotros y también haciéndole, voy a pasar estoy buscando aquí el enlace de PayPal, para que puedan pasarlo. Lo voy a poner ahora aquí en el chat donde estamos. Ahí está la Casa del Alfarero. Ese es el enlace para que puedan hacer las donaciones a través de PayPal que vienen acá al ministerio y nosotros se las hacemos llegar. Ellos están ahora poniéndole el techo a la iglesia. Ese techo le va a hacer que puedan hacer los servicios debajo del techo, dentro de la iglesia, sin que tengan que preocuparse por la lluvia y las inclemencias del tiempo. Es una obra muy hermosa y el Señor nos ha puesto en el corazón, en el ministerio, apoyarlos, así como le están apoyando varios otros ministerios también. Así es que los que estén, el Señor les ponga en su corazón hacer algún donativo, por más pequeño que sea, pues va a ser para avanzar la obra del Señor allá en el Tuma, Nicaragua, con los pastores Averruz. Y le enviamos una bendición desde acá también a ellos también. Así es que, sin nada más que me quede, les recuerdo que el final de esta serie va a ser el domingo, con el último mensaje, donde estaremos finalizando estos efectos de la palabra, porque la palabra de Dios es poder. Así que yo los bendigo hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Y que tengan todos muy buenas noches.